Yo comencé trabajando con iconografía del cartoon, o le, le llamábamos, le decían cómic, pero yo la considero más cartoon. Y son una serie de representaciones que ligan, digamos que nosotros identificamos fácilmente a partir de nuestro contacto con el cartoon, ¿no? Los personajes de Disney, Hanna-Barbera. Encontré mucha riqueza en la iconografía del cartoon, porque siento que es un vocabulario adquirido recientemente por la cultura visual universal. Me interesaba mucho explotarlo, no tanto por el lado de lo neopop o de lo pop, como se me ha querido a veces relacionar, sino más bien por lo que le aportó al lenguaje, este tipo de dibujo, lo que le aportó al lenguaje visual. Una manera muy eficaz, muy práctica de representar y de narrar. Pero llegó un momento en el que sentí que este vocabulario ya no me estaba funcionando muy bien, y tiene que ver con el humor también. Mi intención de insertar el humor, que siempre creo que siempre ha sido una constante en mi trabajo, estaba siendo como limitada por el vocabulario del cartoon. El humor era como muy obvio cuando alguien miraba por primera vez la imagen. Entonces, mi intención ha sido ir despojando un poco de esa primera impresión humorística a mis imágenes y dejar y esconder un poco esta carga humorística. Utilizo últimamente mucho el recurso de la parodia para hablar sobre el arte contemporáneo, sobre excesos, sobre contradicciones y malestares que yo encuentro en el arte contemporáneo. Y la parodia es un vehículo que utilizo mucho de manera natural para hacer la crítica. Esta pieza fue diseñada específicamente para una exposición que se llamó Usted está aquí, que se hizo en la Condesa, en los Parques. Yo seleccioné la biblioteca, una biblioteca muy sencilla, para meter un inflable de una ballena, haciendo un poco alusión, una especie de parodia a la ballena de Gabriel Orozco, que está en la Biblioteca Vasconcelos, y generar un poquito más de la polémica que ya generó el asunto. Tiene dos vertientes el origen normalmente de cada pieza. Normalmente es o de un tema que me puede generar una serie de imágenes que yo llamaría iconográficas, y a partir de ahí hago una especie de juegos entre otros iconos que posiblemente pertenecen a temas ajenos o muy distantes, para entablar diálogos y relaciones, puentes entre no sé, la política, la ecología, la historia del arte, el clima. Aparentemente podría verse como algo, digamos, como una especie de ejercicio metafórico. Pero en el fondo, y para mí sí tiene cierto sentido, en el fondo sospecho que hay una especie de lógica donde se tocan en algún momento lo que le está sucediendo, digamos, el calentamiento global y el desgaste de la historia, aparente fin de la historia que llamaría Baudrillard. Esta pieza sí es uno de estos puentes de los que hablamos, en donde trato de unir esta parte
suerte de catástrofe que yo veo dentro de la historia del arte y la catástrofe que implica el calentamiento global, el deshielo, ¿no? Es un juego de formas. Primero que nada empiezo a jugar con las formas, con los elementos como muy reconocibles, muy iconográficos de ambos temas y encuentro de repente un momento en que los puedo integrar y darles un mismo sentido. A mayor digamos, nivel iconográfico, más cantidad de lecturas se pueden generar. Mi intención sí es que haya una multiplicidad de lecturas. Yo creo que el humor se genera de manera automática cuando yo hago estos puentes, porque normalmente en las imágenes que estoy produciendo se generan situaciones extremas y muchas veces la situación extrema la podemos ver o con horror o con humor. Y en mi caso yo creo que se tiende más a leerla con humor. Yo lo que estoy haciendo es llevar casi al punto del ridículo algunas situaciones. Estoy utilizando también piezas ya existentes, aprovechando sus valores formales o sus cualidades formales para describir algunas de las ideas que tengo. Es el caso, por ejemplo, de la pieza que se llama Premonición, donde esta espiral de Robert Smithson describe, según el texto que tengo yo abajo, de manera premonitoria la dirección que iba a tomar la historia con el tiempo. En la imagen aparece efectivamente la espiral y al final de la espiral, en el centro, aparece se ve la silueta de un tiburón en el agua. Es un juego entre la forma de esta y la pieza de Damien Hirst, que es el tiburón, ¿no? En donde desembocó la historia del arte finalmente. Y como paisaje tiene congruencia, según yo. Desconcertar es parte también de la idea de pintar estas situaciones extremas, tratar de confundir y al mismo tiempo de provocar reflexión, sin querer educar a nadie, pero sí provocar reflexión sobre esto que yo veo que es como una especie de colapso de la historia del arte, esta pérdida de dirección que tiene la historia del arte desde hace un par de décadas. Y estos esfuerzos inútiles por tratar de darle direcciones, ¿no? Por el lado de las nuevas tecnologías o por el lado de la mezcla, digamos, de disciplinas, la multidisciplinariedad, todo esto me parecen como puertas falsas para recuperar el camino de la historia.